Listo. Comparto la pantalla, un segundo. Ok, vamos a continuar con lo que estaba viendo ayer. Si se acuerdan, la idea pues es analizar estos datos donde no hay independencia porque la información se está relacionando entre sí. Y bueno, les ponía el ejemplo de que fuera el seguimiento de datos a través del tiempo, como lo tenemos pues en este ejemplo de la información de los datos que pues vamos siguiendo a través de 3 ocasiones diferentes y que entonces un mismo individuo lo vas a tomar más de una vez y por lo tanto no tenemos independencia. Entonces, bueno, habíamos hablado de que había varias maneras de abordar esto. Digamos que una es directamente utilizar el modelo tal cual, ¿no? Entonces, ahí el problema es que estaríamos violando el supuesto de independencia de las observaciones porque dentro de cada uno de los individuos estas observaciones a través del tiempo pues se están relacionando. Entonces, bueno, decíamos que una alternativa era trabajar con promedios, ¿no? O sea, en lugar de que utilices los valores como están dados, usas los valores promedio para los individuos que vas siguiendo a través del tiempo. Entonces, en ese caso, pues estaríamos ajustando una regresión, digamos, de tantas observaciones como conglomerados o grupos tengas, pero pues nada más nos estamos haciendo cargo de un tipo de variación, porque decíamos que hay dos tipos, ¿no? Variación dentro de los conglomerados y entre los conglomerados. Entonces, algo de este estilo se hace cargo de solo variación que hay entre los conglomerados. Entonces, para ello, bueno, más bien para pues abarcar más tipos de variación, vamos a utilizar otro modelo que es el de efectos fijos. El modelo de efectos fijos viene siendo, pues digamos, bueno, hay varias maneras de verlo, ¿no? Pero bueno, viene siendo un modelo donde nosotros vamos a generar qué tanto cada observación, dentro de las que tenemos para un mismo individuo a través del tiempo, se aleja o no de su media correspondiente, ¿no? O sea, de la media del individuo. Y entonces ahí nosotros estaríamos viendo como la variación que tenemos dentro, a diferencia de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto lo podemos repetir tanto en los valores de los inputs como en los valores de los outputs, para que entonces tengamos en cada uno de los outputs, bueno, en el output, pues simplemente es la variación, ¿no? Que nosotros tenemos en términos de, pues, esta distancia, ¿no? Sin tomar el valor absoluto. Y en términos de nuestras variables explicativas, pues vamos a tener un vector que está diciéndome la variación que tengo con respecto al promedio, ¿no? Asociado. Entonces, ahí lo que estaríamos haciendo al momento de construir esto es como una especie de regresión donde nos interesa la variación que tenemos dentro de los conglomerados y que de hecho se puede ver que es equivalente a que nosotros incluyamos una variable adicional dentro del modelo que me indique a qué grupo pertenece el individuo, las observaciones. O sea, en el caso de los tiempos, una observación que me indique que la observación del tiempo 1, 2, 3, etcétera, hasta t, pertenecen al individuo y. Entonces vamos a tener, digamos como que esta opción de usar esta variable, que es, pues ya lo hemos visto, una variable explicativa que en realidad la vamos a tomar como una variable que sea cualitativa asociada a cada individuo. Entonces, generaríamos una variable cualitativa con tantas categorías como individuos tengamos. Obviamente, pues como siempre, ¿no? Habría que tomar una categoría de referencia. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un modelo donde controlas por el individuo y entonces se hace el ajuste correspondiente y pues estos valores ya toman en cuenta la variabilidad o variación que tenemos dentro de los conglomerados. Entonces, para cada individuo nosotros lo podríamos ver, bueno, para cada observación dentro de cada individuo, lo podríamos ver como nuestro término constante
más nuestro efecto del individuo o del clúster, más todas las variables explicativas que tengamos con sus coeficientes. Y aquí nosotros, pues entonces, lo que hacemos es el ajuste correspondiente, como si fuera una ANOVA de un factor, y tenemos entonces la salida de los coeficientes estimados. A este modelo se le conoce como modelo de efectos fijos, porque justo estamos incluyendo una variable, que es una variable cualitativa, que corresponde al grupo, al individuo, ¿no? O al clúster. Entonces, esa variable pues la estamos introduciendo y es equivalente a que estemos trabajando, como lo vi aquí arriba, en términos de qué tanto nos vamos a alejar de la media, ¿no? O sea, de variación, digamos, dentro de cada conglomerado. Entonces, bueno, estos son los efectos fijos. Digamos, hasta aquí, pues, sí, ¿no? Te haces cargo de estos problemas de que no tengas independencia, pero pues no hemos introducido como tal algún concepto o modelo diferente. Ahora, desde el punto de vista de nuestros modelitos, podríamos calcular dos cosas. Por un lado, la varianza que tenemos asociada a los individuos. Es decir, es la variación que nosotros tendríamos que existe entre los individuos, ¿no? A esta le estoy llamando sigma cuadrada U. Parecido a lo que hacíamos en el análisis de las ANOVAs, ¿no? Donde teníamos la variación dentro y entre conglomerados. Entonces aquí tendríamos la variación entre individuos y podemos generar también la varianza que tenemos pues de forma global, ¿no? Que sería la variación dentro de los individuos. Esto que nosotros tenemos pues es la varianza tradicional, que es la que le estamos asociando al error. Entonces podemos calcular un coeficiente de correlación, que es este, el que nosotros estamos dando aquí como el coeficiente de correlación intraclase, que justo nos estaría diciendo como que, digamos, a qué proporción corresponde la variación que tenemos entre los distintos individuos o entre los distintos conglomerados. O sea, es como que si fuera una variación total en el denominador y aquí es la variación entre conglomerados. Si nosotros tenemos que esta ρ es un valor que es bajito, quiere decir que la variación importante pues, es la que tenemos pues, como la tradicional, ¿no? La de las observaciones. O sea, no importa tanto lo que ocurre entre los individuos. En cambio, si nosotros tenemos que esta parte de aquí es importante, pues entonces va a tender a subir. Esto va a estar entre, o sea, digamos, este valor va a ser una proporción, o sea, va a estar entre 0 y 1. Y entonces, entre más alto sea, pues quiere decir que estaríamos viendo que las observaciones, pues sí, es importante considerarlas como que están anidadas, ¿no? Porque pues la variación que tenemos entre los conglomerados, pues sí es de interés, ¿no? Entonces, justo, bueno, esta es una medida que también podemos calcular para saber qué tanto hay importancia de que consideramos esto de los clusters o no hay tanta importancia, dependiendo del pues, ajuste que estamos haciendo. Y bueno, ¿qué pasa desde un punto de vista geométrico, ¿no? Cuando estamos haciendo algo de este estilo, que estamos incluyendo pues este efecto fijo. Si se fijan, es como si hubiera una modificación sobre la ordenada al origen, porque al final esto de aquí pues va a ser un numerito, ¿no? Estas ui's corresponden a un número que nosotros vamos a tener, que es como el coeficiente, ¿no? Asociado a cada uno de los distintos individuos. Bueno, tomando en cuenta que tomamos una de las variables como si fuera la categoría de referencia. Pero geométricamente es como si tuviéramos una ordenada al origen diferente para cada grupo o para cada individuo. O sea, a diferencia de lo que estábamos construyendo originalmente con la regresión, que es solo una recta, aquí tendríamos tantas rectas como individuos. Digamos que cada recta es paralela a la otra y lo que va cambiando es la ordenada. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Si tú quieres hacer una mejor estimación para los individuos, pues toma en cuenta que las rectas no van a ser iguales, ¿no? En todos los individuos. Y que entonces es como si en cada caso tuviéramos pues como una recta distinta, ¿no? Con las correspondientes pendientes, que es así, coinciden, ¿no? O sea, son pendientes en común de los individuos. Entonces, así podemos ver, ¿no? Más o menos desde ese punto de vista geométrico a este modelito. Y bueno, entonces, justo, ¿no? O sea,
aquí pues nosotros vamos a tener que tomar en cuenta pues digamos este efecto adicional para que pues estemos considerando el agrupamiento, ¿no?, que tenemos dentro de los individuos. Pero bueno, resulta que va a poder haber una variación de este tipo de modelito, y bueno, incluso más general, donde nosotros no necesariamente vamos a incluir, como aquí, algo que sea fijo, ¿no? O sea, como todo lo que hemos manejado hasta este punto. Hasta este punto hemos hablado de que, pues como que todas las variables que estamos incluyendo en nuestro modelo, excepto obviamente el error, pues son valores fijos conocidos, ¿no? O sea, al final, pues todos ellos los tienes tú como parte de tus datos, y los coeficientes, pues también son cosas que nosotros tendríamos como si fueran escalares, ¿no? O sea, son números que, bueno, números, ¿no? Para decirlo breve, ¿no? Son números. Nosotros podemos incluir algunos efectos que no sean como tal números, sino que sean variables aleatorias. A eso se les conoce como los efectos aleatorios. Entonces podríamos incluir, por ejemplo, algún efecto aleatorio que podría relacionarse con esto, como con una ordenada al origen que cambia aleatoriamente, o podríamos incluir incluso efectos aleatorios que hagan que cambien las pendientes de forma aleatoria, ¿no? O sea, entre cada uno de los distintos variables, pues que tengamos pendientes que lleguen a cambiar, ¿no? Entonces, esto es lo que pues, se conocen como los efectos aleatorios. Y bueno, en general nosotros vamos a tener entonces unas cosas que se llaman los modelos lineales mixtos, que justo van a incluir obviamente los términos que ya hemos visto, que son los efectos fijos, pero también van a incluir la parte de estos efectos aleatorios, y que pues se va a utilizar o se van a utilizar en datos como los que he estado mencionando, ¿no? Datos donde tenemos conglomerados de individuos, que los individuos de un mismo conglomerado tienen características similares, datos longitudinales, donde tenemos una persona y le vas midiendo a través del tiempo distintas cosas, datos espaciales también podrían ser, donde tenemos pues estas observaciones tipo localidades o georreferenciadas, y donde pues vamos a tener distintas cosas medidas a ese mismo lugar. O de medidas repetidas, donde tenemos, por ejemplo, en un experimento que a una persona o a un objeto o lo que sea se le aplica pues varios tratamientos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, efectos fijos son los que conocemos, ¿no? Nuestras variables cuantitativas explicativas, que son las covariables, o que pueden ser categóricas, ¿no? Que justo eran los factores, ¿no? Los que usábamos en nuestra ANOVA de un factor o de varios factores. Y los efectos aleatorios, como les platicaba, pues son variables que los niveles que les asocias, pues van a variar al azar, ¿no? O sea, tenemos toda una infinidad de posibles valores, y al final nosotros nos vamos a quedar solo con algunos de ellos, que se escogieron de forma aleatoria. Y entonces, en ese caso, nosotros lo que vamos a tener es que estos valores, estos efectos aleatorios, van haciendo que se modifique, digamos, de forma diferencial los efectos que nosotros vamos a tener de algunas variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de sexo de un individuo, ese lo podremos considerar como un factor fijo, ¿no? O sea, es un valor que le podemos asociar a cada individuo, ¿no? De forma fija. Sin embargo, podemos tener también algunas variables que tienen una infinidad de niveles, y que estos niveles a lo mejor no representan algo tampoco fácil de entenderlo desde una perspectiva práctica, ¿no? O sea, no me interesa tanto saber qué efecto tienen esos niveles, aunque pues sí me interesa incluirlos de alguna manera porque modifican cómo se mueve nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de genotipo, ¿no? Como lo estoy poniendo aquí. Aquí nosotros, en realidad nosotros, en este caso, vamos a tener muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese caso, en realidad no me interesa tanto qué valor específico tiene una persona o tiene un individuo, porque pues como hay tantas posibilidades, pues realmente pues estaremos tomando de todas las que existen solo un cierto número, las que estamos observando en nuestros datos, pero que en realidad lo podemos ver como si fuera lo que se observó de una variable aleatoria.
Entonces, ahí estamos hablando de estos factores que son los factores aleatorios, ¿no? Que vendrían siendo estos valores, como en el caso de los individuos y su etiqueta, ¿no? Que tenían los efectos fijos que estábamos viendo acá. O sea, como tal, a mí no me interesa saber qué está pasando con cada uno de los individuos, ¿no? Me interesa controlar este efecto porque, pues, a partir de eso yo voy a poder identificar que la varianza que nosotros tenemos no es la misma, ¿no? Para los individuos que están en distintos clústeres a las observaciones que tenemos dentro de un mismo clúster. Entonces, bueno, o sea, en ese sentido, pues este tipo de cosas son los factores aleatorios. Y que, como comentaba, pues se pueden asociar a datos aglomerados, que pueden ser aglomeraciones en muchos niveles. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un estudio donde tú le midas a distintos estudiantes, pues alguna variable, ¿no? No sé, a lo mejor un puntaje, ¿no? En una prueba de matemáticas, pues entonces nosotros podemos dar agrupamientos de acuerdo a si estas personas se encuentran dentro de un mismo salón, pero a su vez estos salones se encuentran dentro de una misma institución educativa y a lo mejor estas instituciones educativas se encuentran dentro de un mismo distrito, ¿no? Por ejemplo, entonces todas estas cosas las podemos ir anidando y como que vamos a tener este efecto anidado que me dice, ah, los elementos de un mismo grupo tienen características parecidas, entonces tienes que considerar eso al momento de hacer el ajuste. También podemos tener, pues como les comentaba, estos datos de medidas repetidas, donde tenemos que estas observaciones de alguna variable se miden en más de una ocasión, que pueden ser por distintas razones, o sea, puede ser temporal, puede ser espacial, o bueno, cualquier otro tipo. Y al final nosotros pues también tenemos ese anidamiento. Estructuras que pues digamos son parecidas porque estás hablando de la misma persona a la que se le miden varias veces o varias cosas. Entonces, bueno, en el caso de los efectos fijos, tenemos nuestros parámetros, ¿no? Nuestros coeficientes de regresión, los que hemos estado utilizando. Y esos son los llamados tal cual efectos fijos, ¿no? Entonces, bueno, no les dábamos ese nombre, pero pues estos son los efectos fijos. Y los efectos aleatorios van a ser, como el nombre lo indica, variables aleatorias, ¿no? Y entonces van a ser variables aleatorias que corresponden a algún factor, ¿no? Aleatorio, como el individuo, como hace rato lo estábamos viendo. Y entonces aquí nosotros lo podemos entender como una cierta desviación que tenemos con respecto al valor que tendríamos del efecto fijo. Por ejemplo, si estamos hablando de un término constante o de un intercepto, el efecto aleatorio de tipo intercepto nos estaría diciendo qué tanto nos estamos nosotros alejando de la media global, ¿no? En cada uno de los distintos individuos. Es como una manera de medir este alejamiento que nosotros tendríamos de nuestras observaciones. Y bueno, así podríamos tener también la posibilidad de efectos aleatorios pues, asociados a otras variables, ¿no? Entonces, estas otras variables, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes un efecto fijo de una variable y tienes también el efecto aleatorio asociado a esa variable, pues digamos que el efecto aleatorio me dice qué tanto me desvío de los valores que nosotros tenemos con respecto al valor fijo que tengo para esa variable, ¿no? Entonces, son como estas variaciones que vamos a tener individuales y que pues se relacionan con cómo se está comportando de manera global, como lo que les comentaba, o sea, como ordenadas al origen que pueden ir cambiando, ¿no? Entre los distintos individuos, pues entonces eso puede hacer que las rectas tengan un mejor ajuste a cómo se están comportando realmente mis datos. Si, por ejemplo, tenemos, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Un grupo de niños a los cuales pues, les asignamos un cierto identificador, ¿no? El identificador, pues, es algo que arbitrariamente nosotros vamos a tener. Lo podríamos considerar como un factor aleatorio, porque digamos que el identificador no me interesa como tal, o sea, solamente es algo que sirve para identificar que hay algunas observaciones que pertenecen al mismo niño. Podemos tener pues, covariables como las que hemos estado analizando, por ejemplo la edad, y podríamos tener alguna variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos por ahí dentro de estas variables una que me indicará grupos de edad, ¿no? De los niños. Entonces, es una variable cualitativa con 3 niveles, por ejemplo, si es 3 grupos de edad. Y supongamos que como efecto fijo yo digo, bueno, pues la constante
o el intercepto, que ya dijimos que usualmente lo tenemos que incluir, la edad y este otro término que correspondería a los 3 grupos de edad, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros distintos coeficientes, que son nuestros efectos fijos como tal. Para constante, para la parte de la edad y para la otra variable que es cualitativa. Como efectos aleatorios, supongamos que nosotros decidimos que vaya una que es de intercepto y otra que vaya con la edad. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Y bueno, nuestra variable de respuesta pues es algo que estamos midiendo en cada uno de los individuos, ¿no? O sea, en cada uno de los niños. Entonces tenemos pues nuestras variables respuestas, tenemos nuestras variables explicativas, dentro de las cuales pues unos las consideramos como factores fijos y otras como efectos aleatorios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, los efectos fijos? Eso, pues, es lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de todo el curso. O sea, los efectos fijos, cuando hablamos del intercepto, pues este es un término que va a afectar a toda nuestra población de individuos. Y esto nos está indicando como que alrededor de qué valor andan los datos, ¿no? O sea, la media, ¿no? De donde se encuentran por nuestros datos, ¿no? Suponiendo que, pues como incluimos varias otras variables, todas las demás variables explicativas pues, valen 0, pues tendríamos justo este valor que es, pues, alrededor de donde, ¿no? Nos estamos moviendo. En la edad, pues entonces esta tiene que ver con una pendiente. Si lo vemos como un efecto fijo, es un efecto que está, digamos, como que impactando sobre toda la población, sobre todo los niños. Y este nos indica una pendiente, ¿no? O sea, es como este movimiento que nosotros tenemos sobre nuestro valor esperado y que pues interpretábamos con esto de que, bueno, si incrementamos en una unidad, por ejemplo, la edad, en cuanto se incrementa la variable respuesta, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que ya conocemos. Y en el caso del efecto fijo para esta variable de los 3 grupos de edad, pues entonces, como ya lo conocemos, tenemos que generar la variable dummy, que es nuestra categoría de referencia, supongamos que es el grupo de edad inferior, y entonces nosotros estaríamos viendo cómo nos vamos moviendo en términos del valor esperado en nuestra variable dependiente cuando cambiamos de la categoría de referencia a alguna de las categorías que querramos interpretar, ¿no? Y bueno, en todos los casos, pues es pensando que dejamos fijas a las demás variables. Entonces, esos efectos pues, son los que ya conocemos. En el caso de los efectos aleatorios que decidí incluir, había uno que era para el intercepto, ¿no? Entonces, este ya más o menos platicamos. O sea, es un efecto que no le aplicaría a toda la población, sino que le aplica en particular a los niños que tú estás estudiando, ¿no? O sea, es un efecto muy particular de esos individuos que tenemos. Y que nos está diciendo en cuánto se está desviando cada uno de los niños con respecto al valor global, o sea, a la media global, ¿no? O sea, como que nos estaríamos dando cuenta qué tanto se mueve cada niño con respecto a este valor que pensamos que tendríamos en general en todos. Y bueno, entonces cada uno de los distintos niños pues, va a tener un efecto distinto, ¿no? O sea, algunos van a tener un valor mayor, otros un valor menor, y, en fin, ¿no? O sea, podríamos tener distintos valores posibles. Y en el caso de la edad, también es un efecto que no le está aplicando a toda la población, sino solamente a los niños que en particular estamos estudiando. Ahora aquí, como les comentaba hace rato, digamos que estaríamos diciendo qué tanto te desvías con respecto a los valores que nosotros tenemos de toda la población. En este caso, pues a la pendiente de la edad, ¿no? Que tendríamos de forma global. Entonces, habrá algunos que se desvían más, unos menos, unos tienen parecido el valor de la pendiente. Entonces, si lo viéramos geométricamente, como que la edad tiene una pendiente que se va a mover de forma aleatoria y va a cambiar dependiendo de cada niño, ¿no? En unos niños, pues por ejemplo, puede ser que sea una pendiente más pronunciada, en otros menos pronunciada. Y en general, pues entonces vamos a tener una posibilidad diferente, ¿no? En cada uno de los niños. Entonces, como se imaginarán, esto le da mucha más flexibilidad al ajuste, ¿no? Porque digamos que se va a ir adaptando a cada niño, ¿no? A las características de cada niño. Dependiendo de cuántos efectos vayamos incluyendo, pues es que tan complejo es el modelo y tan específico, ¿no? Bueno,
Si estamos hablando de algo donde pues no tenemos tantas variables explicativas, pues, todavía lo podemos entender como estas pendientes que se van modificando. Pero ya con muchas variables explicativas, bueno, ya estaríamos hablando de hiperplanos y de cómo estos se van amoldando a la estructura de los datos, ¿no? Entonces, ahí puede ser más complejo como entenderlo, pero es la misma idea, ¿no? O sea, podremos tener un mejor ajuste porque estamos tomando en consideración la variación. O sea, digamos que mientras que un modelo de efectos fijos, o sea, los que hemos estado usando, como que hace un modelo basado en la media, en cómo se comportan en promedio, o sea, en términos de los valores esperados las cosas, aquí nosotros estamos como que controlando la parte de la variación. O sea, tenemos variaciones distintas para cada individuo, ¿no? Para cada conglomerado. Y entonces, al momento de incluir esos efectos aleatorios, como que estamos haciéndonos cargo de ese problema. Entonces, bueno, estos modelos en general los podemos como que ir formulando de distintas maneras, ¿no? Podríamos pensarlo como algo de tipo datos de panel, o podemos pensarlo ya en términos más generales como datos que están anidados. De alguna manera tenemos un cierto anidamiento, ¿no? Entonces pueden ser anidamientos pues de distintos niveles, como hace rato les estaba comentando, donde pues tendríamos el nivel más bajo que corresponde a los datos que estamos estudiando realmente. Por ejemplo, en el caso de los niños y los puntajes de matemáticas, podríamos pensar que ahí son los estudiantes, ¿no? La unidad más pequeña. Luego tendríamos la unidad donde están contenidos esos niños, por ejemplo, los salones, ¿no? Donde está cada uno de ellos. Entonces, como que vamos subiendo la jerarquía. Y en el siguiente nivel podemos incluir las escuelas y así sucesivamente. O sea, el número de niveles, pues, ahora sí que se puede generalizar al número que ustedes quieran. Y entonces vamos a ir tomando en cuenta este agrupamiento y también estos efectos que pueden ser efectos diferenciados dependiendo de dónde estamos ubicados, ¿no? Si el niño se encuentra dentro de una misma escuela, pues va a tener un cierto efecto. Si tenemos aparte que está dentro del mismo salón de una misma escuela, pues también va a tener otro efecto. Y así podemos ir dando efectos anidados de distintas formas. Pero bueno, como en realidad el procedimiento es similar, sin importar cuántos niveles tengamos, y se complica, digamos, lo único que se complica es la notación, yo les voy a platicar más bien de un caso que tengamos solo dos niveles. O sea, por ejemplo, pensando que solo tenemos a los niños y a los salones, ¿no? O que tenemos, como en el ejemplo que les mostré de tiempo, que tenemos a la persona y a los seguimientos a través del tiempo. En ese caso, podemos plantear nuestro modelo de efectos aleatorios en términos muy generales con una ecuación como la que tenemos aquí. Estamos diciendo cuál es el valor que tenemos para cada individuo que forma parte de cada grupo, ¿no? De cada clúster. La I me indica el clúster y J se refiere al individuo. Que podemos tener un número de individuos diferentes, digo, un número de observaciones diferente por cada clúster. O sea, no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Por eso aquí le estoy dando un índice, una notación de un índice NI. Entonces, por cada observación o conglomerado, tenemos NI observaciones adentro, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a tener es el valor de la respuesta asociado a cada individuo, asociado a cada observación dentro de un mismo conglomerado o individuo. Y ahí nosotros tendríamos cómo se está afectando en términos de los efectos fijos. O sea, estas vendrían siendo las variables explicativas, que son efectos fijos, que estamos incluyendo dentro de nuestro modelo y que corresponderían al individuo o a la observación J dentro del conglomerado I. Entonces, estas pues son nuestras variables como siempre, ¿no? Digamos que la diferencia es que estamos incluyendo otro índice. Y de aquí nosotros lo que sí vamos a cambiar es esta parte. Aquí es donde incluimos los efectos aleatorios. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, vamos a incluir una parte que correspondería como que a los valores que tendrían las variables a las que les voy a asociar efectos aleatorios. Las gamas cis como tal son los efectos aleatorios, que vendrían siendo como que las pendientes o los valores que nosotros vamos a tener para cada uno de las distintas variables que estamos estudiando y que corresponden a un mismo clúster. O sea, lo que tenemos en común de los individuos
que pertenecen a este clúster, pues es justo este efecto que nosotros estamos dando y que es un efecto que correspondería a cada una de las distintas variables que son pues asociadas a los efectos aleatorios, que aquí en este caso estoy diciendo que sean Q, ¿no? O sea, el número de variables que podemos tomar son las que ustedes quieran. Entonces, como tal, pues la beta son los efectos fijos, las gamas son los efectos aleatorios, que justo está indexada por el I, porque pues va a depender del conglomerado. Cada conglomerado pues va a tener un valor diferente, o sea, digamos que este va a irse moviendo. Si fuera, por ejemplo, un término constante, el que tenemos aquí en la UIJ nada más, pues entonces solo incluiríamos el efecto aleatorio correspondiente a una constante, que me indicaría cómo la persona es diferente, la persona yésima o el conglomerado yésimo es diferente a todos los demás. Y bueno, aquí incluimos el error, que ese sí es más o menos como lo hemos estado viendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le estamos agregando? Que antes no teníamos. Que estas betas pues, son como siempre, las X también. Son valores que pues, son los observados, son mis datos. Las betas pues son los coeficientes que teníamos en nuestra regresión. Aquí son los efectos fijos. Aquí el problema son estas cosas que tenemos acá. Porque en realidad serían variables aleatorias, ¿no? Eso es algo diferente, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor hasta este punto nunca habían visto en algún modelo eso, pero, o sea, sería como tener un modelo lineal donde uno de los predictores es una variable aleatoria, en lugar de que sea algo que nosotros conozcamos. Entonces eso le agrega algo adicional y algo también como, pues digamos como tipo un reto al ajuste y a la parte de pues, obtener cuáles son los valores estimados, porque ya estamos hablando de tratar de estimar, entre comillas, valores que son variables aleatorias, ¿no? Lo cual pues no se hace, ¿no? O sea, si tú tienes una X variable aleatoria, pues no le pones la X gorro, ¿no? Como tal. O sea, eso no existe. Hay manera de como que hacer una predicción, pero no es como tal que estemos obteniendo una estimación, ¿no? Un estimador y una estimación. Entonces, bueno, tenemos todas estas cosas, ¿no? Justo las UIJ y las gamma Cis, pues son variables aleatorias, ¿no? O sea, tanto este como este pues son variables aleatorias porque son valores que pues varían dentro de cada observación dentro del grupo yésimo, y estas son las variables aleatorias que corresponden a la fuerza de la relación, ¿no? Que también es aleatoria. Pero bueno, ya en la práctica lo que va a pasar es que estos valores de las UIJ vamos a utilizarlas como los valores que tenemos observados con los datos, ¿no? O sea, ahí ya serían, no sé, si ustedes dicen, como en el ejemplo anterior, la edad la voy a tomar como una variable que va a servirme para un efecto aleatorio, pues entonces usarías las edades que tienen los individuos y eso pues sería como los valores de las UIJ. Digamos que son los valores que tú observas con tus datos, ¿no? En cambio, las gamma Cis, estas sí se van a seguir manejando como variables aleatorias. O sea, son variables aleatorias que tendríamos que de alguna manera, entre comillas, estimar para saber cómo se está afectando, pues digamos, esta edad dependiendo de cada uno de los individuos. Y bueno, en general, pues podríamos pensar que todo lo que es aleatorio dentro de este modelo es esto, ¿no? Completo. O sea, tanto el error, que se parece a los que hemos estado manejando, que es el error para cada observación dentro del individuo, como esta otra parte que pues se está asociando a los efectos aleatorios. Todo esto es aleatorio. Esto, pues, obviamente, pues, desde el punto de vista del modelo, las betas sabemos que las tenemos que estimar, ¿no? Pero, pues, o sea, desde el punto de vista del modelo tal cual, pues son valores fijos, esto y las X's. Entonces, así pues nosotros podemos definir el modelo que querramos. En particular, lo que les decía, o sea, podríamos tener un modelo que es el modelo más sencillo, pero también uno de los más usados, donde supongamos que, pues, obviamente, como es tradicional en nuestros modelos, tenemos nuestro efecto fijo de intercepto, ¿no? O sea, tenemos dentro de las posibilidades de variables que se toman como las X's, nuestra, nuestra observación que vale unos, ¿no? Como lo hemos estado viendo en todo el curso. Eso pues es nuestro efecto fijo del intercepto. Sin embargo, para el caso de la parte aleatoria, también podríamos hacer algo similar. O sea, podríamos decir, bueno, vamos a tomar un modelito
muy sencillo, donde la única parte que corresponde a las U's sea el término constante, ¿no? O sea, que la U y J valga 1 para todas las observaciones. Entonces, esto se simplifica porque pues ya nada más nos queda esta parte tal cual con su término constante. Esta parte pues en realidad es un escalar. Aquí tendré la gamma I, que es el efecto individual de tipo intercepto. Para cada observación I o conglomerado I, yo tengo un efecto gamma I diferente. Y a este modelo, que les digo es el modelo más simple, que es el que tenemos aquí, se le conoce como el modelo de efectos aleatorios, que en términos prácticos que te dice, pues voy a tomar un modelito donde voy a considerar que el intercepto, o sea, digamos la ordenada al origen, se va a elegir de forma aleatoria dependiendo de pues cómo se comportan los individuos, ¿no? Entonces es parecido al de efectos fijos, ¿no? Donde tengo un efecto individual. Sin embargo, en el de efectos fijos, por eso se llama así, pues ese valor era pues un efecto fijo, tal cual, ¿no? O sea, era algo que nosotros teníamos como conocido, ¿no? O sea, no variaba al azar, no le daba una distribución. En cambio aquí, en este caso, esta gamma i, sí es un valor que va a ser aleatorio y al cual le voy a asignar una distribución, ¿no? O sea, eso lo hace diferente, ¿no? Pero, o sea, la idea es la misma. Vamos a tener un modelito donde el intercepto va a moverse, ¿no? Para cada individuo voy a tener un valor diferente. Justo por lo que platiqué hace rato, pues como que estos gammas is son valores que estaríamos teniendo específicos para los niños o la muestra que yo esté estudiando, ¿no? O sea, no lo puedo llevar a toda la población, ¿no? O sea, digamos que estas gammas is, supongamos que la pudieran estimar de alguna manera, esos valores que tú tienes para los niños de tu muestra, o sea, no los puedes llevar a los de otra muestra, ¿no? O sea, ¿qué gama le asignas a un individuo nuevo que te llega, ¿no? A un niño nuevo que te llega. Ese valor, pues, es específico de esas personas que tú estás estudiando, pero me puede dar mejores resultados porque estoy considerando justo que no hay independencia porque las observaciones dentro de un mismo grupo son similares. Entonces, bueno, esto de aquí, pues es digamos, el modelo más sencillo y que, pues, evidentemente se puede como que comparar con el modelo de efectos fijos, ¿no? O sea, la diferencia tiene que ver con la manera en que voy a abordar este efecto de cómo cambia el intercepto, ¿no? Así como algo que, pues, estoy yo generando, digamos, desde la perspectiva de que, pues, es una variable que pues la puedo generar a través de sus variables dummies, tomando una categoría de referencia, y que entonces pues nosotros, pues al final vamos a tener algo que pues, es un número, o sea, la UI en esos casos es un número, el coeficiente, y en este caso pues la gamma I es una variable aleatoria, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre una y otra cosa. Y bueno, entonces este sería el modelo más sencillito, pero nosotros en realidad podemos complicar más o menos los modelos dependiendo de los efectos aleatorios que nosotros añadimos. Entonces, bueno, eso es en términos como muy generales, ¿no? Como se puede ver esto del modelo más simple. Este, digo, no me he metido tanto en algunos detalles, pero bueno, no sé si en general más o menos si van entendiendo la idea, ¿no? General de este tipo de modelos. No, está horrible. Está horrible. Está terrible. ¿De verdad? O sea, la idea es que las observaciones pues, no son independientes porque están anidados, ¿no? Entonces, ahí hagan de cuenta que ustedes van a incluir efectos para darse cuenta de que las observaciones dentro de un mismo grupo se comportan parecido en términos de su variabilidad. Más o menos como lo vimos con las ANOVAs, ¿no? En las ANOVAs, por eso les puse, pues, la tabla ANOVA, por ejemplo, de la ANOVA de un factor, ¿no? Donde se hacía una comparación entre la variación que tenemos dentro de los conglomerados con la variación que tenemos entre los conglomerados. Digamos que aquí estamos haciendo algo parecido, digamos, en ese sentido de la variación. O sea, como que tratas de controlar la variación, ¿no? Sí. Los modelos que hemos estado viendo como que modelan más la centralidad, que viene siendo la media,
estos modelos que nosotros vamos a estar viendo aquí, como que tratan de controlar más por el sentido de la variación, de que los elementos tienen una variación, por ejemplo, parecida, ¿no? Cuando pertenecen a un mismo grupo. Y entonces, ese control de la variación se hace a través de no incluir valores fijos, sino valores aleatorios, ¿no? Variables aleatorias. Justo son aleatorias porque estás tomando en cuenta, pues, solamente con las personas que tú estás estudiando, cómo se están comportando, ¿no? Sus observaciones dentro de cada conglomerado. Y entonces, ya teniendo eso, pues ahora sí que podemos obtener mejores ajustes. Las betas que teníamos antes, pues no eran buenas para este caso particular de anidamiento, porque pues esa independencia se estaría violando, ¿no? Sin embargo, aquí, al momento que pues, como que nos hacemos cargo de que las personas están formando parte de un mismo grupo, como que logramos que pues este problema de independencia se corrija, porque nuestros coeficientes que nos van a interesar las betas, como que se van a estimar de una forma más apropiada, ¿no? Tomando en cuenta justo que estás controlando por la variación, ¿no? La variación en común de los individuos que forman parte de un mismo grupo. Entonces, eso es como, en términos así, más intuitivos lo que pasa, ¿no? En términos más geométricos, lo que estarían ustedes haciendo o logrando es como que incluir rectas o hiperplanos, como lo quieran ver, que se van amoldando a las características que cada persona tiene. Por ejemplo, si nosotros pensamos de que pues tenemos estos datos longitudinales y queremos ver cómo se comportan las tendencias, como series temporales, supongamos, entonces sería como que para cada individuo le estás ajustando su propia serie temporal, ¿no? O sea, en el sentido más de regresión, ¿eh? No en el sentido de un arma, de un modelo autorregresivo o algo así, sino que como que cada caso, por ejemplo, si tú quisieras modelar la tendencia que tienen, no sé, por ejemplo, la presencia de enfermedades, ¿no? O la defunción por cierta enfermedad, por ejemplo, y que lo tienes por distintas entidades, ¿no? De México. Entonces tú puedes hacer como que estas tendencias de cómo va la enfermedad evolucionando a través del tiempo en cada una de las entidades, pues como que no siempre va a ser igual, ¿no? En unas entidades, pues a lo mejor va a tender a crecer, en otras va a tender a estar más, como más de tipo constante, en otras, pues a lo mejor está, digamos, como en una recta de 45. Entonces, justo eso, ¿no? O sea, como nosotros estamos logrando que haya un efecto diferente por entidad, puede ser que las pendientes no coincidan. Es un solo modelo el que estás ajustando, pero es un modelo que por construcción te va a generar una tendencia distinta para cada entidad, ¿no? Lo cual, como se imaginarán, pues nos puede dar muchísimo mejor ajuste también, ¿no? Entonces, esa es como también en parte la idea, ¿no? Como intuitiva. O sea, tratar de tener estos modelitos que se pueden amoldar mejor a cómo tenemos realmente nuestros datos, porque pues pasa mucho, no sé si en algún punto grafican algunos datos, a lo mejor se van a dar cuenta que una sola pendiente en común pues no va a ser suficiente, ¿no? Sino que a lo mejor tenemos varias pendientes, ¿no? Y algo de este estilo, pues justo logra algo así. Eh, creo que creo que lo dije mejor, bueno, no sé. Según yo creo que sí lo expliqué un poquito más claro. Ahorita sí, ya como con estas intuiciones. Pero bueno, esa es justo la idea, ¿no? Entonces, más o menos. Ok. También vamos a ver los ejemplos, ¿eh? Prácticos. Ahí a lo mejor les va a quedar un poquito más clarito. Pero bueno, esto es así, es que también les estoy dando el panorama, ¿no? No me estoy metiendo tanto a fondo en cada cosa. Pero bueno, básicamente, entonces, pues la idea es que nosotros decidamos qué van a ser efectos fijos y qué van a ser efectos aleatorios. Entonces nosotros, pues ya tendríamos ahora sí que nuestras variables que tomamos como efectos fijos, las que tomamos como efectos aleatorios, y a lo mejor algunas de estas variables también las tomamos como efecto fijo y a su vez aleatorio. Y podemos definir este modelito, el que yo les dije, ya en términos de, pues, cómo se comportaría cada uno de los distintos conglomerados. O sea, como yo se los di aquí arriba, fue más en términos de las observaciones que forman parte de un mismo conglomerado. Como cuando nosotros planteábamos nuestro modelo de regresión
Y igual a beta 0 más beta 1, x1 y más beta 2, etc. Y ya luego nos pasábamos a la especificación matricial. Esta, o sea, sí es importante que les platique de esto porque tiene que ver con los supuestos del modelo, ¿no? O sea, al final, este modelo tiene supuestos, ¿no? Hasta ahorita, pues no he dicho mucho de eso. O sea, ¿cómo se comportan estas gamas? Sí, o sea, he dicho que son aleatorias, pero no he especificado qué distribución tiene. Digo, como es costumbre en los modelos en estadística, al menos estadística clásica, pues la distribución va a ser normal, ¿no? Pero bueno, o sea, justo, ¿no? O sea, esa parte me está faltando, ¿no? O sea, como que indicar qué supuestos voy a dar dentro de estas cosas aleatorias que estoy incluyendo. Y entonces, para que quede un poquito más claro los supuestos y cuáles son, me conviene pues dar esta especificación, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es como en el caso de la regresión, en lugar de plantearlo en términos de cada individuo, que en este caso sería dentro de cada observación que forma parte de un mismo individuo, lo vamos a plantear en términos del individuo como un todo, del conglomerado como un todo, ¿no? Y aquí yo ya voy a poder darles cuáles son los supuestos. Entonces lo único que hacemos es como que empezar a unir todos los elementos que forman parte de las observaciones de un mismo individuo, ¿no? Por ejemplo, las variables respuestas que tenemos en EIs que forman parte del individuo o conglomerado yésimo, ¿no? Los errores que forman parte del conglomerado yésimo. Las variables explicativas, las P que tenga, que forman parte del individuo o conglomerado yésimo, y lo mismo con los efectos aleatorios. O sea, lo único que estoy haciendo es cambiarlo para que pues ya tengamos esto un poquito más general y que sea más fácil pues indicarles cuáles son los supuestos que nosotros vamos a tener en términos del modelo. En términos del modelo, los supuestos pues, son muy parecidos a los de una regresión. O sea, sí tenemos que tener lo mismo de antes, ¿no? O sea, se supone que las variables explicativas no se relacionan linealmente entre ellas, ¿no? O sea, no hay esta presencia de multicollinealidad. Entonces, bueno, eso es como siempre, ¿no? Pero ahora en términos de cómo se comportan o cómo se distribuyen los datos, aquí, por ejemplo, con los efectos aleatorios, como les decía, les vamos a asignar una distribución normal. En esta distribución normal, digamos que la idea es que nosotros pues tengamos el efecto aleatorio que tendríamos para el individuo o conglomerado yésimo, que podría ser uno solo, por ejemplo para el intercepto, o podríamos tener efectos aleatorios para distintas variables, con lo que les decía, ¿no? De que la pendiente puede ir cambiando aleatoriamente para distintas variables. Entonces, por eso aquí en el supuesto yo les estoy dando una distribución normal multivariada, porque sería la que tendríamos de todos los efectos aleatorios. Y aquí, bueno, resulta que esta distribución normal pues va a ser como en el error, que tiene media cero, y la matriz de varianzas y covarianzas, pues usualmente se va a incluir una estructura, como la que estamos viendo aquí, de donde podríamos tener la variación de cada efecto aleatorio, pero en general pues también podríamos tener unas covarianzas, ¿no? Que los efectos aleatorios se estén relacionando entre ellos. Por ejemplo, el efecto aleatorio de intercepto que se relacione con el efecto aleatorio de edad, por decir algo. Sin embargo, lo más común es que esto sea cero, fuera de la diagonal, parecido a lo que hemos estado viendo, y que los efectos aleatorios pues, solo tomen en cuenta la variación de cada efecto aleatorio, ¿no? Los efectos aleatorios pues, son variables aleatorias, ahí es donde viene esta parte de aleatoriedad. Los errores son como los hemos estado viendo, o sea, los errores pues, tienen una distribución normal también. Sin embargo, aquí entra otro concepto que también es interesante, que probablemente en alguno de sus papers se van a encontrar. Los errores, digamos que tú tienes los errores que son para cada individuo que forma parte de un conglomerado. Sin embargo, los elementos que forman parte de un mismo conglomerado se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, si estamos hablando de este seguimiento a través del tiempo, de las observaciones, pues entonces esperamos que las observaciones se correlacionen entre ellas, ¿no? Porque pues, lo que ocurre en un tiempo 1 impacta sobre lo que ocurre en el siguiente tiempo, o incluso lo del tiempo 1 puede impactar a lo del tiempo 3, etcétera, ¿no? Entonces, al final aquí, nosotros dentro de cada conglomerado, si lo pensamos como estas series temporales,
pues sí tenemos una cierta estructura de correlación, así se le llama esto, que sería como que una relación adentro de lo que estamos observando de un mismo individuo. O sea, aquí, por ejemplo, el hecho de que para un mismo individuo estamos teniendo estas observaciones a través del tiempo, ¿no? Y entonces ahí pensamos que debería de haber una cierta correlación que podamos como que integrar, ¿no? Dentro de nuestro mismo modelito, ¿no? Para que le indiquemos, ah, mira, pues lo que tú tienes en tu observación 1 se está relacionando con lo que tienes en la observación 5, porque son tiempos, ¿no? Y entonces, imaginemos que aquí es como si nosotros tuviéramos miniseries temporales. Si tú tienes un individuo al que le mides algo varias veces, pues es como una miniserie temporal. Y entonces, al incluir estas estructuras de correlación, es como decir, ah, mira, pues no hay independencia, ¿eh? Porque las observaciones que forman parte de este mismo grupo, que serían las de las series temporales, pues se caracterizan porque se parezcan, ¿no? Las observaciones, pues como cercanas. Y entonces justo, este es otro conceptito que puede ser bastante importante cuando tengamos modelos, en general, no nada más estos de efectos aleatorios o modelos lineales fijos, que son estructuras de correlaciones. Pueden ser estructuras de correlaciones temporales, como la que ahorita les platiqué, pero también podrían ser otro tipo de estructuras de correlación, que por ejemplo tú tuvieras observaciones que se parecen porque están cerca entre sí, ¿no? En distancia. Entonces también podríamos incluir estructuras de correlación para algo así. Pero bueno, básicamente aquí las estructuras de correlación que incluimos tienen que ver con que las características dentro de un mismo grupo pues se pueden relacionar entre ellas. También puede ser que, pues, si quieres algo más fácil, supongas desde el principio que no hay tal cosa, ¿no? Y que entonces realmente, como lo fuimos manejando en nuestros modelitos, lo único que tenemos es varianzas que son constantes, ¿no? Y entonces eso podrías tú incluirlo sin problema en este tipo de estructura que estamos dando acá. Entonces digamos que esta estructura se podría hacer cargo de cómo se están relacionando las observaciones dentro del conglomerado. Esto pues me está diciendo la variación asociada a los efectos aleatorios. Y bueno, el supuesto que se va a tomar es que dado que tanto esto de los efectos aleatorios como las epsilon cis son variables aleatorias con distribución normal, vamos a suponer que son independientes, o sea, las gamas y las épsilons van a considerarse como independientes y también se van a considerar dentro de estas gamas, por ejemplo, la gama 1, 2, 3, etcétera, hasta la gama para el último conglomerado, se van a considerar independientes y estas épsilons también. O sea, dentro del conglomerado las observaciones sí pueden depender, pero entre los conglomerados pues, se supondría que sí tendríamos que tener diferencias, ¿no? Entonces aquí nosotros pues tenemos, no sé, por ejemplo, distintos salones que tenemos dentro de una escuela y dentro del salón tenemos características parecidas, pero entre los salones pensamos que las características sí se distinguen unas de otras, ¿no? Y entonces así podemos más o menos empezar a especificar estos modelos, que les digo, aquí ya se va a poder empezar a ligar con algunos de los papers, porque pues empiezan a hablar de cosas así de, no todos obviamente, ¿verdad? Pero hay unos que empiezan a hablar de estructuras de correlación o de cosas de ese estilo y pues bueno, un poquito también, o sea, como para platicarles de ese tipo de cosas. Entonces, les digo, esto es un panorama de lo que existe. O sea, no espero que todas estas cosas y estos conceptos los manejen a la perfección, pero, o sea, como para que sepan qué cosas hay, qué cosas se pueden hacer. Y bueno, que no todas las cosas que nosotros vimos, pues es todo lo que hay, ¿no? O sea, hay muchísimo que se puede hacer y que no hemos visto. O sea, digamos que es una probada, ¿no? Muchas de las cosas que estuvimos viendo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Todavía no termino, obviamente. Voy a seguir con la parte práctica. Me preguntas de las expos. A ver, espera, déjame ver tu mensaje completo. Sí, se trata también de poner ejemplos en código, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Explicar el paper, pero sí, también ejemplificar. Digo, dependerá del paper, ¿verdad? Habrá papers que son más teóricos que otros, pero en general sí, la idea es que al menos
el tipo de modelo que se está planteando, al menos en su aspecto general, que sí lo traten de implementar, ¿no? De alguna manera en el software que quieran y como sea, pero sí. Ujú, sí. No sé si tengan alguna otra. Este documento está en el Classroom, todavía no lo subo. Este sí me faltó. Pero sí, o sea, se lo subo ahorita en cuanto pueda. Y los demás sí ya lo subí. Vamos a ver geoestadística. Sí voy a ver un poquito, no mucho, pero sí voy a ver algo de estadística espacial, ¿no? Pero otra vez, o sea, va a ser un poco como aquí, ¿no? O sea, que les voy a contar lo que hay, lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no así de que me voy a meter así al fondo, ¿no? Pero sí, al menos para que sepan. Y en los papers también hay algunos que tratan de eso. ¿Ok? Vale. Bueno, pues entonces nos veríamos la siguiente clase, que sería con ustedes, no, pues con todos. No, ¿qué día es hoy? Martes. Ah, sí, mañana. Mañana, ok. Nos vemos mañana. Cuídense. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.